Bien, bueno, vamos a continuar entonces con nuestra práctica de Android. Y hoy vamos a hacer una aplicación con el control de inicio de sesión. Para eso vamos a usar lo que ya hemos visto de Shared Preference. Vamos a ver el manejo de Activities. Vamos a ver en este ejercicio también cómo llamar a otras actividades sin dejar el rastro hacia atrás, ¿no? Es decir, borrar del histórico una activity anterior. Y también vamos a ver cómo podemos hacer una actividad de tipo splash, es decir, una actividad tipo trampolín, la cual pueda iniciar un momento y luego, después de esta pantalla, llamar recién a otra pantalla, ¿no? Por ejemplo, si ustedes abren su WhatsApp, cuando ustedes abren el WhatsApp, normalmente la primera vez siempre aparece una pequeña pantalla durante unos 3-4 segundos con el logo de WhatsApp y luego recién abre el WhatsApp, ¿no? Entonces las ventanas de tipo splash a veces se utilizan para mostrar algún logo de la empresa, o puede ser para mostrar una propaganda, alguna información antes de que comience la aplicación. Y se aprovecha también para poder hacer algunos programas, alguna lógica que pueda, no sé, leer alguna información, algunos datos, algunos shared preference en una base de datos para preparar de repente una interfaz. Bien, entonces todo eso vamos a ver en este laboratorio. Comenzaremos entonces. Vamos a empezar creándonos, ya tenemos levantado nuestro Android Studio. Vamos a crearnos un nuevo proyecto. Actividad en blanco. Y le vamos a poner laboratorio login. Sí. Login ping le vamos a poner. Perdón. Login usuario. Bien, el nombre del paquete, donde se va a guardar, el lenguaje y la API a partir de la cual va a ser compatible nuestra aplicación. Bien, está demorando un momento la creación del proyecto. Bien, ya creó. Bien, tenemos nuestro main activity, todavía está construyendo un poco el proyecto.
está sincronizando el Gradle. Vamos a esperar un rato. Bien, vamos a esperar que termine de construir el Gradle. Eso demora siempre un tiempito. Veamos si podemos agregar una nueva actividad. Ya está. Bueno, ahora sí, ya creó el proyecto recién. Agregamos una segunda actividad entonces, la cual va a ser nuestra pantalla de login. Le decimos nueva activity, entity activity. Y esta se va a llamar login activity. Bien. Ok, ya está. Ahora vamos a diseñar la interfaz de nuestro login. Bien, entonces aquí tenemos nuestro login activity. ¿Qué vamos a colocar aquí? Vamos a colocar un text view aquí arriba. Ya, este text view, su propiedad text va a decir iniciar sesión. Muy bien. De aquí podemos acomodarlo fácilmente dándole un clic en este símbolo más, a la izquierda y a la derecha. Ya. Entonces ahí va a estar nuestro título, iniciar sesión. Luego vamos a usar un edit text para pedirle el email. Bien. El ID, le vamos a poner edit text email. Bueno, cuando colocamos un componente tipo email, en realidad es para que cuando el usuario lo esté usando y aparezca el teclado contenga el símbolo arroba, ¿no? Nada más, no es que valide un email ni nada por el estilo, solo es para términos del teclado que va a ir a aparecer por defecto. Bien, algunas propiedades del email, le vamos a poner su marca de agua, su email. Bien, un poquito más.
grande. Ya está. Nos marca error porque todavía no lo hemos relacionado su ubicación. Lo vamos con este símbolo de acá, un clic, se acomoda automáticamente con el objeto de arriba, izquierda y derecha. Ya está. Bien, entonces ahí el usuario va a ingresar su email, ahora un password. Texto. Password. Lo vamos a alinear con el de arriba. Justo se puso lento. Bueno, esperemos un segundo que termine de trabajar. Se colgó. Ya sale esta versión. Bien, entonces ya está relacionado con el de arriba. Falta que se relacione a la izquierda y a la derecha. Listo. Ya está nuestro password. Vamos a colocar un confirmar password. Bien, alineamos arriba, izquierda y derecha. Ok, entonces email, password, confirmar password. Vamos a colocar un switch button para que el usuario nos diga si quiere recordar el usuario o no. Aquí, recordar usuario. Un poquito más grande que se note. Ya está. Sale error porque hay que ubicarlo arriba, izquierda y derecha. Muy bien. Y finalmente un botón. Que se va a llamar iniciar sesión. Bien, hay que relacionarlo, hay que ordenarlo. Un clic para que se ordene con el objeto de arriba, con la izquierda y con la derecha, y con eso ya está.
parece que, a ver, esto está de 322. A ver si podemos colocar una propiedad junta. Creo que no. Ok. Muy bien. Bien, entonces ya está nuestra interfase de usuario. Le hemos puesto los IDs con los que vamos a programar. Este se llama Edit Text Email, Edit Text Password y este es Edit Text Confirmar Password. Y este se llama Switch. No le pusimos un ID. Switch recordar. Bien. Va a tener que hacer un refactor. Ya está. Bien, con eso ya está entonces nuestra interfase. Y ahora vamos a trabajar en el main activity. Bueno, vamos a ver un poquito el main. Aquí está. Solo dice hello world. Como no vamos a programar nada ahí, vamos a poner hola pantalla principal. Ya. Listo. Ahora vamos a programar aquí en el login, en la activity. ¿Qué vamos a programar aquí? En esta parte necesitamos que el usuario, por ejemplo, cuando haga clic en el botón de iniciar sesión, pues nosotros, si es la primera vez, es decir, si no existiera ya una sesión iniciada, si es la primera vez que el usuario está usando la aplicación, entonces tendríamos que pedirle que ingrese normal, que ingrese el email, el password y que confirme el password. Y cuando le dé iniciar sesión, almacenaríamos esa información en un shared preference, de modo tal que la siguiente vez que él pueda iniciar sesión, ya no tendríamos que decirle que confirme password, porque ya tiene almacenado un password en la aplicación. Por lo tanto, solo tendría que introducir su email y su password para iniciar sesión. Y si él dijo que quiere recordar el usuario, entonces ya le mostraríamos aquí el email y el password para que él solamente haga clic en iniciar sesión. Bien, esto un poquito más lo vamos a mover a la izquierda. Listo. Bien, entonces nos vamos al login activity. Lo primero es declarar acá arriba nuestros componentes con los cuales vamos a interactuar mediante código de tipo edit text, txt email, edit text, txt password, edit text confirmar password, con una lente. ¿Qué más tenemos? El switch de tipo switch, recordar usuario, y bien, esos son los objetos.
vamos a crearnos un método que se llame iniciar controles, en el cual bien, vamos inicializando ahí. Bien, y falta el switch. Muy bien. Y entonces en el método constructor llamamos a nuestro método iniciar controles. Entonces en cualquier momento va a estar listo para que podamos utilizar nuestro control. Cuando levanten el onCreate, entonces vamos a programar el control. Por ejemplo, si el usuario ya existía, vamos a leer la información de un shared preference, y si no existía, pues igual tendríamos que habilitar y pedirle la información. Entonces eso lo vamos a hacer en un método que le podemos llamar cargar preferencias de usuario. Ahí mismo vamos a controlar si existía o no existía. Le damos crear método. Ya. Bien. Aquí vamos a necesitar entonces el shared preference, por lo tanto, de tipo shared preference, preferencias, igual en iniciar controles, inicializamos las preferencias. Va a ser igual a get shared preference. Le vamos a pasar un nombre de archivo, le vamos a llamar preferencias y de tipo private. Listo, entonces ya están nuestras preferencias igual listas para ser utilizadas. ¿Qué vamos a hacer en el cargar preferencias de usuario? Vamos a recuperar el mail, el password y el recordar usuario, ¿no? Entonces van a ser dos variables aquí. Lo vamos a declarar como variables globales. De tipo string el email, de tipo string el password y de tipo string el recordar. No, el recordar es bowler. Entonces en cargar preferencias de usuario recuperamos el email, preferencias.getString, le digo devolverme el email almacenado, y si no existiera, que nos devuelva una cadena vacía. Lo mismo con el password, getString, devolverme el password almacenado, y si no existiera, cadena vacía. Y lo mismo con el recordar usuario, le decimos preferencias.getBoolean, devolverme, lo vamos a guardar como recordar usuario, y si no existiera, que me devuelva falso, pero sin cadena, porque es de tipo boolean, ¿no? Entonces mis variables email, password ya van a estar inicializadas, porque en el constructor estamos llamando a cargar preferencias de usuario,
Por lo tanto, email, password y recordar van a tener o bien cadenas vacías y falso, o bien el email y el password recuperado del shared preference y el recordar usuario. Bien, ahora ¿qué hacemos con esa información? Verificamos si es que existían, ¿no? Entonces vamos a decir si email punto is empty y el password, si ninguno de los dos son vacíos, ¿no? Si no email is empty y no password is empty, es decir, si no son vacíos ninguno de los dos, quiere decir entonces que ya el usuario antes había iniciado sesión. Por lo tanto, vamos a ocultar la cajita de texto de confirmar usuario, confirmar password. Vamos a decirle set visibility. Ahí podríamos ponerle, por ejemplo, para ocultar el usuario, ahí tiene que ser una constante invisible, ¿no? Con eso hacemos que el confirmar password no se vea en la pantalla. ¿Por qué? Porque ya el usuario ya inició sesión antes. Por lo tanto, ya tiene password. Lo que tiene que hacer simplemente es colocar el email y el password. Ahora, si él ya había activado el confirmar o el recordar usuario, si recordar usuario fuera true, entonces colocamos esa información en las cajas de texto. txt email punto sectext email txt password sectext. Bien, y el recordar usuario lo activamos para que se pueda ver. Switch recordar usuario punto set checkets true. Caso contrario, si él no dijo que quería recordar el usuario, entonces switch recordar usuario set checket falso, y no le colocamos el email y el password para que él sea el que tenga que introducir. Bien, entonces eso sería nuestro recordar usuario. Ahora, entonces cuando levante el usuario ya le vamos a mostrar la información del shared preference o se lo vamos a pedir. Ahora el usuario va a hacer clic en el botón iniciar sesión de cualquiera de las dos formas. Entonces vamos a programar aquí el método iniciar sesión o guardar usuario, ¿no? Guardar usuario, y a este lo vamos a llamar cuando el usuario prácticamente haga clic, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en el guardar usuario? De tipo shared preference necesitamos habilitar el editor, ¿no? Preferencias.edit, y ahora podemos empezar a decir punto string. Aquí vamos a colocar el email, la clave, y el valor lo vamos a recuperar del txt email punto getText string editor punto string password es la clave y el valor va a ser saltó.
.putBowler. La clave es recordar usuario y el valor va a ser switch recordar usuario .checked. Si está chequeado es true, se va a almacenar true, y si no, se va a almacenar falso. Bien, finalmente decimos editor apply. Con eso se actualizan el archivo shared preference. Aquí sería tu string, ¿no? Bien, ese sería entonces nuestro guardar usuario. Entonces ahora lo que nos faltaría es que cómo, cuándo, en qué momento vamos a llamar a nuestro guardar usuario. Vamos a hacer eso cuando el usuario haga clic en el botón guardar o en el iniciar sesión, ¿no? Entonces vamos a programar aquí el botón guardar. Public void btn guardar clic o iniciar, que hemos llamado, ¿no? Iniciar sesión clic. Listo. Entonces, cuando el usuario haga clic, antes de llamar a guardar, tengo que validar los datos. Bueno, eso lo vamos a hacer en un método que se llame validar datos. Si validar datos es correcto, ahí vamos a ver primero que los formatos del email sean válidos, el PIN tenga por lo menos 4 dígitos mínimos, 4 caracteres mínimos. Ahí programamos, por ejemplo, si es que no existía o si ya existía, si coincide lo que él está introduciendo con lo que teníamos en el shared preference, ¿no? Entonces, si están datos los válidos, válidos los datos, llamamos a guardar usuario recién, ¿no? Por eso es que aquí ya no validamos nada, porque aquí vamos a hacer ese trabajo. Entonces, guardar usuario, y como ha puesto correctamente los credenciales, podemos llamar a un método que se llame mostrar pantalla principal para que se vaya a esa pantalla. Bien, entonces vamos a programar primero el validar datos, que es de tipo boolean, ¿no? Aquí ya nos lo construye automáticamente. ¿Qué hacemos aquí en el validar datos? Primero tendríamos que revisar que el email no sea vacío y que el password no sea vacío. Es decir, si el email que hemos leído del shared preference no es vacío y el password que hemos leído del shared preference no es vacío, entonces tenemos que comprobar lo que él está introduciendo en las cajas de texto con lo que hemos leído del shared preference, ¿no? Eso sería la primera parte. Entonces lo que hemos leído nosotros lo tenemos en el email. Si email.isEmpty, si no es vacío el email, y no password.isEmpty, entonces quiere decir que el usuario ya había iniciado sesión. Por lo tanto, en este momento él solo ha introducido el email y el password para que comparemos con lo que teníamos almacenado. Entonces vamos a comparar si coinciden. Entonces vamos a decir si txt password .getText to string equals es igual que el password que hemos leído del shared preference, y además el txt email es igual con el email que hemos leído del shared preference. Entonces, si coinciden todo eso, quiere decir que ingresó bien los credenciales. True.
Caso contrario, si no coinciden, le vamos a mostrar un mensaje de error, todas, y un tabulador para que automáticamente se cree esta instancia. Error, datos de ingreso incorrectos. Bien, y retornamos falso. Listo. Esa es la primera parte, ¿no? Entonces, si ya él antes había introducido un email y un password que ya estaba almacenado en el Shared Preference, entonces comparamos lo que él está introduciendo en las cajas de texto con lo que ya estaban en los Shared Preference. Si son iguales, true, puede ingresar. Y si no, mandamos un mensaje error y devolvemos falso de que no puede ingresar. Ahora, caso contrario de este if de acá arriba, ¿no? ¿Qué quiere decir? Caso contrario, aquí quiere decir que es un usuario nuevo, ¿no? Está ingresando por primera vez a la aplicación. Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues, ¿no? Él está introduciendo un email, un password, un confirmar password. Hay que validar que estén en formato correcto y almacenarlos en el Shared Preference. Bien. Entonces vamos a recuperar los datos primero de tipo string. Email ingresado va a ser igual txt email get text. Recuperamos el password ingresado. El confirmar password. Bien. Ahora vamos a ver que el email ingresado sea válido, ¿no? Antes de guardarlo en el Shared Preference. Entonces vamos a decir si email ingresado punto is empty. Si no is empty, no tiene que ser vacío. O a ver, vamos al revés. Si es empty, vamos a mostrar un mensaje de error. Mejor, vamos a buscar incoherencias. Si el email ingresado es vacío, o como estamos negando, vamos a tener que usar o. Es vacío o no tuviera un formato correcto de email, entonces lo vamos a rebotar. ¿Cómo validamos el formato correcto de email? Existe una clase ya en Android que se llama Patterns. Vamos a usar la clase Patterns, que tiene métodos estáticos y valores estáticos. Por ejemplo, ahí tenemos email address, IP address, domain name, phone, web URL, varios formatos para ya validar. Entonces vamos a decir email address punto matchers y vamos a ver si coincide con nuestro email ingresado. ¿Sí? Ahí se lo pasamos como parámetro de email ingresado. Y luego decimos aquí todavía tiene un método .match. Exactamente. Si coincide con el formato de email, este email ingresado, esto ya nos lo hace la clase pattern a través de este método matchers. Si no coincide, eso porque vamos a negarlo, ¿no? Si el email ingresado es vacío o no coincide con un formato correcto de email, entonces mostramos el mensaje de error correspondiente. Todas tabulador error formato de email no vale y retornamos falso. Caso contrario, pasó esa prueba. Si pasó esa prueba, ahora voy a validar que los passwords
sean mínimo de longitud 4 y que coincidan además el confirmar password y el password ingresado. No es necesario que ponga un else porque ya el return hace ese trabajo, ¿no? Entonces aquí vamos a decir si password ingresado punto is empty es un error. O cuando más podría ser un error, que el password ingresado punto length sea menor a 4. Si es menor a 4 también va a ser un error. Vamos a exigir que sea mínimo 4 caracteres. O cuando más podría ser un error, que el password ingresado punto equals, que el password ingresado no sea igual, ¿ya? Eso vamos a decir, a confirmar password. Y vamos a negar aquí, no, ahí. O no, el password ingresado sea igual a confirmar password ingresado. Cualquiera de esas situaciones que se dé, entonces tampoco pasa la prueba de validación. Retornamos falso y antes de decir falso decimos todas error, password incorrecto, password no vale, mínimo 4 dígitos. Listo. Si pasa todas esas dos pruebas, si no se salió por el falso, quiere decir que todo está bien, por lo tanto retornamos true. Todo está validado y como este método retorna true, el validar datos, entonces aquí si son válidos los datos, guardamos el usuario en Shared Preference y mostrar pantalla principal. ¿Qué hacemos en el mostrar pantalla principal? Vamos a crearnos un activity. Vamos a hacer que lo cree Android una vez el método, que nos ayude en algo. Ahí está. Para esto nos creamos un intent. Y le pasamos como parámetro this, que es como decir el contexto actual, y a qué pantalla queremos pasar. myActivity.class. Bien, hacemos el alt enter para que introduzca el intent y ahora decimos start activity y le pasamos el intent. Bien, si lo dejamos ahí, cuando el usuario inicie con la pantalla principal, va a poder volver atrás y se va a seguir viendo la pantalla inicial. Entonces sería un tema complejo, bueno, con una falla de seguridad. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle que elimine la información inicial. Bien, ¿cómo hacemos para que elimine la información inicial? Vamos a en el mismo intent, en nuestro objeto que hemos colocado, vamos a decirle intent.setFlag y le vamos a pasar algunas constantes que ya tenemos en la clase intent. Flag activity new task, le vamos a decir, ya, que inicie prácticamente esa actividad como un nuevo hilo, como una nueva tarea. Además de eso, le vamos a sumar otra característica más. Le vamos a decir que limpie la tarea actual. Entonces vamos a decir intent punto flag activity clear task. Listo. Entonces
decimos que inicie una nueva tarea y que limpie la tarea actual. Entonces con eso la pantalla que se va a iniciar, la pantalla principal, sería como un nuevo hilo, y el actual desde donde estamos llamando pues prácticamente se destruye. Bien, aquí nos faltó un punto y coma. Listo. Con eso ya tenemos entonces funcionando la parte principal. Nos falta llamar el evento clip, ¿no? El btn iniciar sesión clip. A este lo tiene que llamar aquí. Aquí debe reconocerlo ya. Aquí está. Aquí lo podemos hacer. Listo, ¿no? Bien, a ver, probemos entonces. Vamos a darle guardar. Cómo va quedando la aplicación. Bien, ya está actualizando el Gradle. Todavía. Bien, ya está. A ver, ya casi. Ahí está. Nos faltó. Está corriendo con la pantalla principal. Tiene que correr con la pantalla login. Ya, nos faltó esa configuración. ¿Cómo hacemos eso? Pues nos vamos al manifest y le quitamos la llave. Aquí tenemos dos activities. Este es el my activity. El intent filter es el que determina quién es el principal, o con el que va a arrancar la aplicación, porque tiene el category launcher, ¿no? Entonces se lo quitamos esto, control X, le decimos que arranque con el login activity. Entonces se lo ponemos aquí. Bien, con eso ya debería funcionar. Ahora detenemos la aplicación y ojalá que ya no demore mucho como hace un momento. Ya, ahora sí es más rápido, ¿no? Listo, ¿no? Ahora levantó con la pantalla login. Entonces ingrese su email. Nos está pidiendo email, el password, confirmar password. Nos olvidamos ponerle las marquitas acá de agua. Ya, ahora vamos a colocar su email. Por ejemplo, si no ponemos un email válido, 1234 12345. Recordar usuario, iniciar sesión. Formato de email no válido, @gmail.com. Password no válido, mínimo 4 dígitos, ¿no?
le pusimos aquí, hemos puesto del 1 al 5. Le vamos a decir recordar usuario y iniciar sesión. Listo. Entonces, si nosotros le damos volver atrás aquí, no tiene que volver al login, ¿no? Porque hemos eliminado la pantalla anterior para que se destruya. Bien, vamos a cerrar la aplicación nuevamente porque queda en la pila de llamadas. Bien, y si volvemos a levantar la aplicación, pues ya tiene que haberse almacenado en el Shared Preference y ya no nos tendría que pedir confirmar password, ¿no? Bien, ahora sí, correcto. Ya recupera la información del Shared Preference porque le dijimos recordar usuario. Entonces podemos darle iniciar sesión y levanta. Bien, volvemos atrás. No hay pantalla anterior. Ingresamos nuevamente. Ahora le voy a decir no quiero recordar el usuario. Iniciar sesión. Ya está, ingresa, me salgo. Y cuando ingrese nuevamente, sigue almacenado en el Shared Preference, pero en el Shared Preference hemos guardado recordar usuario como falso. Entonces yo tengo que ingresar el email para que él valide. Por ejemplo, si ingreso del 1 al 5, iniciar sesión, datos incorrectos. Del 1 al 4, ahora sí le voy a decir que quiero recordar usuario. Entonces valida bien, ¿no? Ya está nuestra pantalla de login. Lo único que faltaría aquí sería nuestra pantalla trampolín, ¿no? Nuestra pantalla de tipo normalmente se lo conoce como pantallas de tipo splash o splash activity, con el cual cuando levante nuestra aplicación vamos a hacer que por ejemplo, si el usuario dijo recordar usuario, en esa pantalla splash podríamos hacer que automáticamente pueda saltar al main sin necesidad ya de pasar por el login, porque pues ha activado como recordar usuario. Ya, eso lo vemos en el siguiente video. Bien, entonces un resumen rápidamente. En el main activity no hemos programado nada, solo hemos programado en el login activity. Aquí hemos recuperado las variables, el Shared Preference. En el onCreate hemos llamado a iniciar controles y cargar preferencias de usuario. Aquí está nuestro guardar usuario, el clic del botón iniciar sesión que llama a guardar usuario, validar datos y mostrar pantalla principal. Aquí está mostrar pantalla principal y aquí tenemos el algoritmo validar datos. Aquí es en caso que ya el usuario estuviera registrado y aquí es en caso que fuera un usuario nuevo. Bien, aquí está nuestro cargar preferencias de usuario y iniciar controles. Bien, todo hemos programado en esa parte. Y luego en el manifest, no nos olvidemos que le hemos quitado el intent filter al main activity para que se lo coloquemos al login, para que sea él la pantalla con el cual inicie o la actividad con la cual inicie nuestra aplicación. Bien, eso es todo, jóvenes. En el siguiente video continuamos con el Splash Activity.